Vamos a hablar de uno de estos temas que se han convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades de gobierno de nuestro país durante varios años. El tema de la desnutrición, que de acuerdo con los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 4 de cada 10 niños y niñas, de los cuales 43.4% son menores de 5 años, presentan desnutrición crónica en Guatemala. Las consecuencias de esto se traduce en menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual. Recordemos que el combate al hambre y la desnutrición fue una de las 14 promesas de campaña del ahora presidente Jimmy Morales. Sin embargo, los números siguen siendo alarmantes, aunque con algunas pequeñas bajas. Según los datos de la Defensoría del Derecho a la Alimentación, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en 2008 la desnutrición crónica era de 49.8% y la encuesta nacional de salud materno-infantil del 2015 refleja un 46.5%, un leve descenso que se puede observar en este tema. Además, un informe de la cartera de salud da cuenta que durante el año 2016 se registraron 13.095 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. De estos casos, 2.922 fueron severos. Y para seguir abordando este tema y pues entenderlo con una mejor y más clara perspectiva, tenemos con nosotros aquí en el set al ingeniero Germán Rafael González Díaz, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN, y en la vía telefónica tenemos al doctor Adrián Zapata, jefe del área de desarrollo rural del IBNUSACA. El tema de la desnutrición se aborda desde dos vías, desde la parte más importante que es la desnutrición crónica, la cual, como bien decía Ana Lucía, tiene una prevalencia de 46.5% de los niños menores de 5 años. Y ahí es donde, importante mencionar, hay una estrategia de prevención de desnutrición crónica que fue lanzada el año pasado, en el mes de marzo del año pasado, para poder enfrentar esta situación. 7 departamentos de los que en el país tienen más desnutrición crónica explican el 60% de ella. ¿Siguen siendo los mismos departamentos los más vulnerables al tema de desnutrición que se venían contemplando desde hace varios años, secretario? San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, Sololá y Totonicapán son los 7 departamentos que tienen más desnutrición crónica en el país, y por la cantidad de niños menores de 5 años que ahí viven, los hacen más importantes en el abordaje. El 60% de la desnutrición crónica se explica ahí. Yo sí creo que de verdad los indicadores en relación a la desnutrición crónica son una vergüenza nacional. Y creo que al abordar este tema hay que abordarlo desde dos dimensiones. Una dimensión es las causas inmediatas del hambre y la desnutrición, y otras son las causas más profundas y más estructurales. Y efectivamente, en términos de enfrentar las causas inmediatas, pues se pueden obtener algunos logros importantes, porque las causas inmediatas tienen que ver con elementos como, por ejemplo, las acciones que se toman en el plan de los 1000 días, o sea, cómo hacer para que el niño o la niña no caiga en el barranco de la desnutrición desde el momento de la concepción hasta los 2 años por los daños incluso irreversibles que eso produce. Y yo creo que es meritorio hacer un esfuerzo importante para evitar que el niño o la niña caiga en ese barranco de la desnutrición por los daños irreversibles que produce, y que para eso hay que enfrentar las causas inmediatas. En términos de hacer ver que la afirmación que hace Germán, tratando de distanciar el tema de la pobreza y el tema de la desnutrición, a mí me parece que es una distinción bastante desafortunada. Si se trata de decir que el tema de la desnutrición poco o nada podría estar relacionado con el tema de la pobreza. Y efectivamente no hay una relación mecánica entre pobreza y desnutrición, pero sin duda hay una relación sustancial entre pobreza y desnutrición. Si no se logra avanzar en enfrentar los temas de pobreza, imagínense usted que la pobreza en los territorios rurales está arriba del 76% de la población. Si no se logra avanzar en enfrentar los temas de pobreza y los temas de exclusión, los avances que se puedan lograr en enfrentar las causas inmediatas relacionadas
con la ventana de los 1000 días y otras acciones de esa naturaleza, van a ser logros poco sostenibles. Es importante mencionar de que toda política pública tiene sus ajustes y tiene las evaluaciones del caso. Claro. En el caso de la política de seguridad alimentaria y nutricional, tenemos un registro en la Secretaría de Seguridad Alimentaria de 12 años de implementación de programas y proyectos en seguridad alimentaria. Y además estuvimos cursando una evaluación de impacto, primera que se hace en la historia del país, a un programa como lo fue el Plan del Pacto Hambre Cero. De ahí aprendimos muchas lecciones. En primer lugar, teníamos que priorizar todas las familias que tuvieran niños menores de 2 años y mujeres embarazadas, porque ahí es donde se va a dar el impacto de la ventana de los 1000 días. Segundo, escoger aquellos programas que tengan mayor impacto a la hora de implementarlos dentro de los hogares. Todos los programas tienen que ser implementados al mismo tiempo. La ventana de los 1000 días que la implementa el Ministerio de Salud, la agricultura familiar y campesina, como lo mencionaba bien el doctor Zapata, también implementada por el Ministerio de Agricultura, agua y saneamiento por las municipalidades, eso es importante y es primera vez en la historia que estamos implementando un programa articulado entre gobierno central y gobiernos municipales. Los 82 alcaldes de los 4 primeros departamentos que les mencioné están trabajando seriamente en poder implementar proyectos de agua y saneamiento en sus municipalidades. Y por último, educación alimentaria y nutricional a través de estrategias de cambio de comportamiento en el hogar, en la familia y no solo a la madre, sino que también al núcleo y al entorno familiar que cuida.